Pues buenos días, señor presidente. Buenas tardes casi. Segundo debate del Estado de la Comunidad al que asistimos y desde nuestro grupo tenemos la sensación de vivir en el día de la marmota. Mire que han pasado cosas y, sin embargo, la sensación que se presenta a usted a este debate de política general, igual que lo hizo el año pasado, sin techo de gasto ni atisbo presupuestario, pero poniéndose las medallas, las mismas que en 2024. Parece que decir qué bien le va a Aragón conmigo al volante. Le tengo que reconocer que ha sido un año rico en anuncios, aunque también le tengo que confesar que han sido tantos y tan iguales que tiendo a confundirlos. Ha sido una sucesión de centros de datos, de que viene Amazon, de que viene Microsoft, de miles de empleos, de miles de millones de inversiones, una especie de sorteo de Navidad, un sorteo de Navidad semanal en el que siempre le toca el gordo a Aragón. Poco creíble. Como ya se imaginará, la oposición no ve el mismo Aragón que usted y yo le voy a desgranar nuestros argumentos tema por tema. Ya sabe que este grupo parlamentario somos muy minuciosos con el trabajo que hacemos y vamos a repasarlos casi todos. Pero es que además de minuciosos somos muy realistas y le aseguro que el cuadro que le vamos a pintar difiere del paisaje idealizado que usted nos ha traído aquí. Digamos, siguiendo el símil de su tan reivindicado Goya, que nosotros vemos más un Aragón con luces y sombras más que un tapiz en tonos pastel. Porque la realidad es que, de momento, su legislatura alcanza el Ecuador con un gobierno en minoría, sin alternativas a sus antiguos socios de ultraderecha y paralizando su acción pública, y con unos presupuestos que tienen pinta de que tampoco se van a aprobar. Eso pasa en Madrid y hay que ver lo intensos que se ponen ustedes diciendo que el Gobierno es ilegítimo. Aquí somos más templados, por eso ya nos conoce, pero reconocerá que esta situación cómoda para usted no es. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Tal vez con un poco de autocrítica lo entendería. Y a lo mejor tiene que ver con que ustedes han demostrado históricamente que no saben pactar, porque cuando pactan luego no cumplen y cuando uno no cumple pierde credibilidad y el siguiente pacto es ya más caro. Es lo que nos pasa a nosotros, que a nuestro pesar nos vemos convertidos en su plan B. Y, señor Azcón, se lo quiero decir alto y claro, nosotros no somos por si acaso. Nosotros no lo hemos sido nunca ni tenemos intención de serlo. Algo que nos preocupa mucho es que lo que denunciamos hace algo menos de un año en el anterior debate sigue igual o incluso ha ido a peor, porque es evidente que su política territorial, y que esto engloba prácticamente todo, es una política centralizadora. El grueso de la inversión va para Zaragoza y su entorno, pero es que cuando sale algo fuera de la capital, esa inversión también se concentra en las capitales de provincia. Mantiene usted el modelo que ha tenido Aragón desde la democracia e incluso antes con el desarrollismo franquista, que es el de construir un único polo que deja en peor posición a la mayoría del territorio. No olvide que usted es el presidente de Aragón, de todo Aragón, y como tal debe trabajar para mejorar la condición de los aragoneses, vivan donde vivan. Parece que ahora la despoblación hay que introducirla en cualquier discurso porque queda bien, pero a la hora de la verdad, se hace poco, casi nada. Y lo tiene fácil, lo tendría fácil. Hay medidas sencillísimas, como por ejemplo lo que ha hecho Castilla-La Mancha. Ponga una rebaja del impuesto del 25% para aquellos que residan en núcleos menos de 1000 habitantes. Verá cómo la despoblación empieza a solucionarse. De eso parece que no se quiere hablar. Parece más fácil reducir sucesiones, reducir donaciones, pero hay medidas que son de acción inmediata. Incoherencia tras incoherencia y mucho titular, pero poca realidad. En vez de apostar por un modelo policéntrico, como establece la Estrategia de Ordenación del Territorio, decide usted continuar con el modelo fácil del pasado, el centralista. Y nosotros, si estamos aquí para algo, es para corregir ese modelo que acaba empujando al abandono del territorio. Se lo dijimos y se lo volvemos a decir. No se puede desmontar una comunidad autónoma para construir una ciudad. Ni es justo, ni es eficiente, ni es lo correcto. Reivindica usted las ayudas al funcionamiento para Teruel. Bienvenido a la lucha. Unas ayudas que podrían haber puesto ustedes en marcha, pero bueno, nunca es tarde si la dicha sería buena. Pero predique con el ejemplo, señor Azcón. Aplique con presupuesto del Gobierno de Aragón una parte de esas ayudas al funcionamiento. Se puede hacer, sabe que se puede hacer y que es factible. Todo indica que usted propondrá un techo de gasto récord. Bueno, pues qué mejor que invertir ese dinero adicional en impulsar con total decisión y valentía la economía turorense. Sabe que estas ayudas pueden llegar hasta el 20% de los costes laborales. Haga un esfuerzo, obligue al Gobierno central también a acompañarle en ese esfuerzo.
Y es que el problema de la provincia de Teruel, a nuestro juicio, no ha sido asumido por Aragón como propio ni con la ambición que merece. Teruel necesita un impulso decidido que solo vendrá a partir de una apuesta firme desde el Gobierno de Aragón, porque en Teruel necesitamos el impulso del Gobierno central, pero sobre todo el del autonómico. ¿Se queja usted de centralismo en España? Bueno, más que centralismo, se queja de que favorecer activamente a 2 comunidades autónomas. Yo le diría que realmente las favorecidas son 3, incluya en ello Madrid. Y compartimos esa crítica, pero no deja de ser irónico que ese mismo modelo, el del centralismo, el de beneficiar a nuestras comunidades, lo copie usted para nuestra comunidad autónoma. Las inversiones y actuaciones se concentran en un ámbito muy reducido, olvidando las zonas rurales y periféricas del territorio. Potencia usted una zona mientras deja atrás el resto. Lidere con el ejemplo y apueste por todo Aragón de verdad. Y permítame hablar de infraestructuras y comunicaciones. La forma de extender la riqueza que se genera alrededor de la ciudad de Zaragoza es facilitar las conexiones de la misma con el resto de Aragón. Y en eso tiene mucho que decir su Gobierno. Y no basta con el Plan Extraordinario de Carreteras. No podemos quedarnos ahí mientras infinidad de vías de la red secundaria están en un estado deplorable, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de quienes en ellas transitan. El plan extraordinario, si no se han dado cuenta, se queda corto. Debería existir un compromiso para que en los próximos años no exista en Aragón ninguna carretera autonómica que sea de un simple riesgo asfáltico y con anchura menor de 7 metros. Es una cuestión de derechos, no de privilegios, y el de la movilidad es uno de los principales derechos de la ciudadanía. Si la relación entre Zaragoza y el resto de Aragón se pudiese hacer en un tiempo de espacio corto, razonable, la frecuencia aumentaría, la ocupación del territorio y la actividad económica se extendería y el modelo tendería a corregirse parcialmente. Y para ello son necesarias no solo las carreteras, sino un eficaz transporte público, no solo en autobús, sino también en ferrocarril. Que actualmente el ferrocarril vive un momento crítico en Aragón, y ya sé que no es responsabilidad directa suya, pero se puede apostar porque, por ejemplo, el corredor cantábrico mediterráneo avance, exigirlo como una prioridad al Gobierno central o la reapertura del Canfranc. Señor Azcón, se lo vuelvo a repetir, el plan extraordinario de carreteras no es suficiente, se queda muy corto. Habrá una cuestión positiva. En el reciente Congreso sobre la Despoblación que se ha celebrado en Segura de Baños, hay seguro una cuestión positiva, y es que las personalidades que han venido de toda España y de Europa habrán podido comprobar un claro ejemplo de despoblación y abandono institucional, y especialmente el estado de las carreteras en esa zona. Es inaceptable cómo se encuentran no solo allí, sino en muchas comarcas aragonesas, con baches, con trazados irrasantes que apenas admiten velocidades de 40 km/h o con anchos de menos de 4 metros, en los que no es posible un cruce rutinario entre 2 vehículos. Unas carreteras secundarias eficientes son condición indispensable para mantener la población en el territorio y acercarle los servicios. Es parte crucial, por ejemplo, de nuestro plan 100-30-30, 100 megasimétricos, 30 minutos de desplazamiento, 30 kilómetros a una vía de alta capacidad. Si queremos un país de 30 minutos, lo esencial para ello es que haya buenas carreteras. Sin buenas carreteras es imposible acceder a los servicios públicos en un tiempo razonable. Y en materia de renovables, le confieso que usted no gobierna para el reequilibrio territorial. Sigue la estela del anterior Gobierno y tiene muy claro para quién gobierna. Y no es la ciudadanía ni para el territorio aragonés. Usted gobierna para las grandes multinacionales, las eléctricas y otras grandes empresas que vienen a Aragón a hacer negocio. Siempre ha habido una conexión entre el poder económico y el político. La diferencia es que ustedes ahora lo hacen con legislación y políticas a medida de lo que piden estas empresas, que parecen tener un teléfono rojo de conexión directa con el Pignatelli. Y lo hicieron, faltando, por ejemplo, al respeto de este Parlamento y a los derechos de participación que tenemos los ciudadanos, tramitando por lectura única la Ley de la Energía aragonesa en su última versión. Y lo cierto es que con eso la salud democrática ha empeorado, y no solo por las cuestiones de la constante crispación y el tono de acusaciones, sino porque se han saltado sin remordimiento alguno los procedimientos parlamentarios más lógicos. ¿De verdad creen o creían que una norma con más de 80 artículos que recuperaba legislación derogada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que es la base de todo el sistema económico que han montado se debía tramitar en lectura única? Lo dijimos en diciembre cuando se impusieron con puño de hierro, lo impuso el bipartidismo. Se lo decimos ahora. El Gobierno de España recurre al Tribunal Constitucional la Ley de Energía de Aragón. Fue un grave error tramitarla con esa urgencia. Fue una falta de respeto a este Parlamento y ahora queda en un grave problema para Aragón.
Los 8 artículos recurridos se refieren todos ellos a la singular interpretación del autoconsumo que el PP y el PSOE quieren imponer en Aragón y a la regulación de las líneas directas que pretenden avalar. Porque esta norma es evidente que va contra principios básicos del mercado eléctrico, al vaciar el contenido del concepto de autoconsumo, que es un modelo referido a los ciudadanos productores y consumidores de energía, para llevarlo a un pretendido autoconsumo que quieren denominar aragonés. Un engaño que va contra la democratización del acceso a la energía que defiende la Unión Europea y también se diría que está hecho a medida de unas necesidades concretas de algunas empresas. 2 datos para que vean que no es teoría lo del autoconsumo. En 2023, Aragón contaba con 12.300 instalaciones de autoconsumo, que sumando todas ellas daban 400 megavatios instalados. Las instalaciones de menos de 100 kilovatios representaban el 90% de este número y solo el 18% de la potencia instalada. Es decir, que de los 10.000 megavatios de potencia instalada con renovables en Aragón, solamente 81 están gestionadas por las 11.000 instalaciones de autoconsumo ciudadano. Es decir, menos del 4% del total del autoconsumo ciudadano de España está en Aragón, mientras que los macroparques de Aragón representan el 12% del total de la potencia consumida en España. Alguien está empeñado en frenar ese desarrollo del acceso ciudadano a la energía en Aragón y en menor medida en España. Supongo que se habrá dado cuenta, señor presidente. Y esto se hace después de que hubo una comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre el despliegue de renovables y la gestión del INAGA. Se hace después de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya tumbó un decreto ley del Gobierno anterior. Después de que las Cortes hayan exigido por activa y por pasiva un plan energético de Aragón 2024-2030, fíjese, 2024-2030 y estamos ya terminando el 2025. Y ese plan sigue ahí sin aprobarse. Y por no hablar de la directriz especial para la ordenación del despliegue de renovables. ¿Dónde está esa directriz especial que debe ordenar el territorio? ¿Dónde debe ordenar los macroparques y las líneas de transporte? No está. Nos dicen ahora que el Miteco no le da la energía que demanda y el Miteco dice que multiplica por 7 la energía eléctrica en Aragón. Para este debate nos hacen realmente falta datos. Falta datos por las 2 partes. ¿Cuánta energía ha solicitado Aragón? No es público. ¿Cuánta energía ha solicitado Aragón al Ministerio? Si estuviese hecho el plan de energía, si hubiese incluido en el mismo las peticiones de las Cortes y la ciudadanía, quizá esa reunión hubiera sido más eficaz. Y también nosotros, si los grupos tuviéramos esa información, si lo tuviéramos todos los ciudadanos, quizá tendría más apoyo su argumento de que el Gobierno favorece a Cataluña y al País Vasco con la energía en detrimento de Aragón. Pero sin datos no podemos opinar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. El Miteco ha tumbado las líneas directas y legales de Forestalia con el País Vasco, Cataluña y Valencia. Los informes de los servicios ambientales de esas comunidades autónomas vecinas y de las atravesadas han parado esas líneas en el Miteco. Pero no pasa nada. Se pararon esas líneas, pero ya están el PP y el PSOE ahí para aprobarle una ley de energía, una ley de energía que les van a recurrir de nuevo en el Constitucional para que esos parques de renovables asociados a esas líneas no caigan y tengan una ficticia salida ahora en centros de datos como un poco antes fue con la producción de hidrógeno. Ya vemos que los centros de datos, y lo estamos viendo estos días con la polémica, lo de menos, lo que quieren es conectarse a la red. Lo de menos era las energías renovables. Lo que hace falta son los enchufes para conectarse a la red. Con lo cual, si lo que buscan son los enchufes para conectarse a la red, es cierto que puede haber una ordenación territorial de dónde se ubican esos centros de datos, simplemente indicando dónde van a estar los enchufes. Si ustedes ponen enchufes a la red en Teruel, habrá centros de datos en Teruel porque lo que les interesa es el enchufe. Nos vendieron la moto de las renovables masivas y que por eso venían los centros de datos. Saben que no es así. ¿Saben que no es así? O sea, las renovables masivas no tienen nada que ver con los centros de datos. Madrid, sin un solo molino, tiene más centros de datos que Aragón. Sin un solo molino, más centros de datos que Aragón. Para intentar dar salida a los parques caídos de determinadas empresas muy concretas, se inventan y nos lo venden aquello de las líneas directas y lo tramitamos saltándonos los procedimientos parlamentarios lógicos. En el fondo, caciquismo moderno que ahora, en vez de expropiar para un fin social, lo hacemos para que las multinacionales, que están muy lejos de Aragón, se lleven su trozo de pastel para repartirlo con sus inversores. Una política energética a medida de empresas, no de la ciudadanía ni de las necesidades reales. Una política con nula planificación, ignorando sabiendas la normativa e ignorando el autoconsumo para la ciudadanía. Y ahora se llevan a las manos a la cabeza cuando todo este tinglado puede caerse, cuando el Ministerio no da los derechos de conexión y peligran esos anuncios que no han parado de publicitar en estos 2 años. Prometió usted en campaña electoral la ordenación de los renovables. 2 años más tarde se ha sumado más bien a la fiebre especuladora. Es ahora el máximo defensor del lobby de las eléctricas, de este singular independentismo energético aragonés y del nulo respeto al territorio y al medio ambiente.
No nos vale el plan energético en tramitación, ya va a llegar tarde y ese desorden nos ha llevado a los problemas de ahora. Los anuncios de inversiones gigantescas son ciertamente una nueva dimensión en Aragón, lo reconozco, aunque en el pasado también hubo anuncios como el de gran escala, lo recordará, una inversión prevista de 17.000 millones en los Monegros, anunciada y firmada en 2007 para hacer un centro de juego del que nunca más se supo. Estos anuncios de los centros de datos realmente tienen otra escala y un respaldo técnico y de grandes multinacionales que les aporta un cierto valor. Su papel, señor Azcón, es que estas inversiones se conecten con la economía real de Aragón, con las pymes, con los sectores de la economía local, con nuevas empresas en la economía del dato y de la digitalización. Y, en segundo lugar, que respondan a una ordenación territorial honesta y consensuada. No pueden ser ellos los que elijan dónde se ubican. Que contribuyan a reducir y no a agravar los desequilibrios territoriales, es decir, que no concentren más y que no dilapiden el agua, la energía y el suelo agrícola. Pero hay un problema cuando se pone el acento casi de manera exclusiva en el crecimiento de una industria electrointensiva y, sin embargo, se demora ese Plan de Energía de Aragón 2024-2030 y se sigue sin querer redactar la Directriz de Ordenación del Territorio del despliegue de renovables. Hay un problema si no se ha planificado antes los derechos de la conexión a la red. Y tenemos un problema de capacidad técnica y de precio de la electricidad. Estas multinacionales tienen muchísima mayor capacidad de compra que las pequeñas y medianas empresas. Y ya se están teniendo problemas, las pequeñas y medianas empresas aragonesas, las que existen de verdad aquí, ya están teniendo problemas para derechos de suministro eléctrico en mercado de futuros, porque los centros de datos se lo quedan todo y tienen más capacidad de competencia. Y eso, a diferencia de lo que se nos prometió con las renovables, va a hacer que se puedan perder puestos de trabajo en empresas que ya existían y que los consumidores corramos el riesgo de pagar mucho más cara la luz. Y esta política, señor Azcón, se ha convertido usted en máximo exponente en la política de la legislación a la carta. Le pongo otro ejemplo, los PIGA, los planes de interés general de Aragón, un instrumento legal muy interesante y muy valioso para algunos casos. Claro que sí, pero que no puede ser un cajón desastre para todo. No todos los centros de datos deben ser PIGA y, sobre todo, aquellos que asocian instalaciones de renovables a muchos kilómetros de distancia. Y esas instalaciones deberían pagar impuestos municipales, de inicio de actividad, y no deben utilizar jamás el procedimiento de expropiación forzosa para obtener el suelo. Es más, el informe que usted citó ayer de la Fundación Basilio Paraíso recomienda una estrategia para ordenar el despliegue de centros de datos y no seguir actuando a golpe de improvisación, y recomienda una estrategia de acuerdos y consensos con las comunidades locales y con los municipios. Y esas recomendaciones no las ha citado. ¿Cuánto empleo generan? ¿Cuánta agua consumen? Nadie ha sido capaz de completar la cifra. Seguimos esperando que lo hagan, seguimos esperando que nos den datos. Desde luego, lo único que sabemos es que los datos que se dan en el anuncio no son la realidad. Prueba de ello es, por ejemplo, algunos centros que ya van a necesitar el doble de agua de la inicialmente anunciada. Probablemente no de la prevista, porque estamos seguros que ellos ya sabían cuánta era el agua que deberían necesitar. La sucesión de anuncios de centros de datos, de miles de empleos que no se concretan ni en número aproximado ni en perfiles y funciones de los empleados, de miles de millones de inversiones sobre los que desconocemos, por ejemplo, la radicación de la empresa propietaria, lo que es definitivo para esa fiscalidad que usted nos anunció que tendría consecuencias positivas, el modelo de negocio al que se van a dedicar, y desconocemos también cómo se realiza la tributación fiscal, por ejemplo, de las actividades online. ¿Esa tributación fiscal será en Aragón o será en algún paraíso fiscal? Pero ustedes insisten en aumentar el volumen del altavoz, en reiterar el asunto para que parezca una especie de sorteo de Navidad, como he dicho antes, un sorteo de Navidad semanal en el que siempre nos toca el gordo. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto solamente de marketing? ¿Cómo va a lograr que esto no sea unos contenedores llenos de ordenadores sin conexión con la realidad económica? Estas son las respuestas que nos tiene que dar en este debate. Dijo usted ayer, el mejor momento de Aragón en su historia. Nos lo viene diciendo desde hace meses, prácticamente desde que tomó posesión hace más de 2 años. Pero fíjese, señor Azcón, en el mejor momento de Aragón en su historia, justo el otro día, me decía una persona que no le daban cita en el servicio de dermatología del obispo Polanco de Teruel. ¿Y sabe por qué? Porque estaban dando cita a las personas en lista de espera desde 2021. Sí, lo ha oído bien, desde 2021, 4 años atrás. Nos gustaría también una respuesta a esta cuestión. Seguimos esperando también la construcción del búnker de radioterapia del nuevo hospital, la compra de los equipos, o que el consejero de Fomento, que imagino que así será, cumpla con su palabra de que los accesos estén a finales de este año.
Lo que constatamos es que siguen faltando profesionales en la salud y, sobre todo, en los consultorios del médico rural y en los hospitales de las pequeñas ciudades. En sanidad se agranda la brecha entre el medio rural y las pequeñas ciudades frente a la gran ciudad. Tuvieron que ponerse en pie de guerra las embarazadas de Teruel para tener un servicio de ginecología. En servicios públicos tenemos dos realidades, dos Aragón, o si prefieren, aragoneses de primera y de segunda, y eso no es permisible. Así que, señorías, no estamos en el mayor momento de prosperidad cuando la sanidad aragonesa no está, desde luego, en su mejor momento de salud. No queremos un conflicto que lleve a deteriorar el sistema, pero sí el compromiso del Gobierno y de las Cortes de que impulsarán de manera decidida un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada. Podemos traer avances, como mencionó usted, con la inteligencia artificial, pero sin inversiones en consultorios locales y en centros de salud, nada de la inteligencia artificial puede utilizarse. Se lo recuerdo porque todavía muchos de estos consultorios carecen de fibra óptica y de soluciones informáticas para poder atender a los vecinos. Y le pongo un ejemplo que hemos conocido en los últimos días y que me sirve para denunciar la situación de los centros locales y, al mismo tiempo, de recordarle que debe cumplir aquello que se aprueba en este hemiciclo. Aquí acordamos que se debería cumplir en noviembre del 23 que el Salud se hiciera cargo del equipamiento de los consultorios médicos locales. Bueno, pues el otro día, en Mazaleón, una médica pidió un equipo para hacer electrocardiograma, le dijeron que no había y que no lo habría. Y ha tenido que ser el ayuntamiento quien lo haya adquirido, así como igual está sucediendo en muchos ayuntamientos con los equipos de desfibriladores. Todo esto tendría una solución fácil si se hicieran cargo ustedes, como se comprometieron a hacer aquí, con el coste de este equipamiento de los consultorios locales. Si, por desgracia, alguien tiene un infarto y no tenemos ese aparato, ustedes serán responsables por no dotar a los profesionales del medio rural con lo que necesitan para llevar a cabo su tarea. En educación universitaria nos anunció los avances en la oferta de plazas en grados vinculados con la formación STEM y en grados de alta demanda como el doble grado de física y matemáticas, como la ingeniería informática, como medicina. Y el número es importante, pero no es suficiente para lograr avances significativos que calen luego en el ecosistema de investigación y conocimiento para lograr avances económicos y mejoras significativas en la calidad de vida. ¿Ha adoptado alguna medida el Gobierno que refuerce el incremento de la calidad educativa en la universidad? ¿Ha mejorado y ampliado las becas? ¿Va a mantener nuevos contratos para captar talento científico? Un paso necesario que le proponemos es impulsar los doctorados industriales que vinculen la universidad y las entidades de trabajo y empresas, en todos los sectores, no solo en energía o en biotecnología. No ha anunciado, y esperamos que lo haga en la réplica, el momento de puesta en marcha, por ejemplo, del grado de Ingeniería Aeroespacial y el máster de Psicología Computacional en el campus de Teruel de la UNICER. Los dos títulos están muy implicados con los avances científicos y tecnológicos en la formación de vanguardia. Está también pendiente de confirmación el grado de Podología en Huesca. Se van a poner en marcha en septiembre de 2026. Es necesario extender la oferta de educación infantil a todas las comarcas del medio rural, de manera que no sea una limitación para las familias jóvenes. Y también es necesario avanzar en la gratuidad de esa etapa educativa. Usted anunció ayer la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Esperemos que ese anuncio se concrete porque nos pareció oír algo parecido en el discurso del año pasado. Pero le advierto de un problema. Si esta educación infantil no se hace en todos los pueblos, puede llegar a fomentar la concentración del alumnado hacia los lugares donde se pongan, porque si los niños de 0 a 3 años, por no tenerlo en su pueblo, tienen que desplazarse a otro, luego lo normal es que sigan continuando con su formación allí donde se han desplazado y tendría un efecto pernicioso para el objetivo de asentar la población. Se ha referido a la escuela rural de manera genérica y señalado sus valores de libertad, equidad y seña del sistema educativo aragonés. Son importantes, como usted dijo, las 72 escuelas rurales con menos de 10 alumnos y son muy importantes los colegios rurales agrupados. Pero debe saber que la escuela rural es uno de los pilares del poblamiento, que la escuela es la garantía de continuidad y de vida en los pueblos, que la escuela rural necesita trabajo continuado de la Administración educativa para lograr una modalidad de centros educativos bien equipados, con servicio de comedor, con profesionales cualificados, con equipos directivos que vean su labor reconocida y se sientan apoyados por la Administración. Es necesario el modelo de cocinas in situ que llegue a la red de los CRA y ahí puede surgir el modelo de cocina y comedor comarcal. Ha anunciado también la concertación del bachillerato.
y nos asaltan dos cuestiones que nos gustaría aclarar. Esto puede darse, o lo piden, los centros educativos concertados por el censo de la matrícula, o es porque es una insignia de algunos partidos políticos que pretenden disponer de un discurso educativo del que carecen, o es una petición de las familias. La realidad es que nosotros, que vivimos el medio rural, solo sabemos que allí solo tiene función, solo existe la educación pública. Por eso apostamos por ella, para no detraer alumnado de esta educación y porque es el único servicio, es la única educación que se presta en este ámbito. De lo que no cabe duda es que tiene que fortalecer la oferta educativa en bachillerato y en formación profesional en todas las comarcas. Y en que los casos de la elección de los alumnos, en los casos en que la elección de los alumnos implique un cambio de residencia, como está implicando en muchos casos, sobre todo en la formación profesional, esta situación que afecta en el medio rural, el Gobierno de Aragón debe disponer los medios adecuados para no impedirlo. Ahora mismo no es así. Los estudiantes de bachillerato y formación profesional que tienen menos de 18 años y que se ven obligados a buscar una residencia estudiantil pública en Zaragoza lo tienen muy difícil. Es el caso de los estudiantes que utilizan la residencia de Movera y tienen que ir a centros educativos de Delicias o Barrio Oliver para el bachillerato de excelencia o para la formación profesional de un ciclo concreto. Un desplazamiento diario muy largo y además la residencia cerrada de lunes, desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. Cómo se organiza le parece imposible, y esta medida, para que los estudiantes de los pueblos puedan disponer de una residencia pública en Zaragoza, es muy poco costosa. Esperemos que lo vayan a arreglar. En sus anuncios de cultura se ha olvidado un compromiso adquirido aquí en las Cortes, que además contó con el apoyo de todos los grupos. No hemos vuelto a hablar de impulsar el consorcio del Museo de Etnografía de Teruel y su museo correspondiente, donde hay unas bases para el proyecto museístico, hay un proyecto arquitectónico redactado, hay un edificio público de la Diputación Provincial y hay 4 millones del Gobierno central que hay que exigírselos que los aporte. Y también quería hacer una referencia al retorno de las pinturas murales del monasterio de Sigena, que exigiremos en una concentración que tendrá lugar en Barcelona el sábado 27, este próximo sábado, a las 12 de mañana, ante el MENAC. Hemos de verle una actitud absolutamente proactiva, que la está teniendo en la exigencia de ese retorno, pero también en el componente que tiene ese retorno de retornar hacia las pequeñas localidades aquellos bienes que fueron expoliados y extraídos hacia grandes museos, y este no será el único caso. Las obras que están en grandes museos y pertenecen a pequeñas localidades deben volver a las pequeñas localidades porque es el lugar idóneo para observarlas y porque son un recurso sociocultural que tienen para su desarrollo. Y sobre vivienda, que quiero que me dé tiempo, tengo que decir lo mismo que en otras muchas cuestiones en estos 2 años de legislatura. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo, pero muchas veces nos parece que hay más anuncios que realidades, más marketing de política que de acuerdo con los ayuntamientos, más publicidad que contenido y fondo del armario en el plan Más Vivienda. Nos faltan también datos concretos. No sabemos cuántas viviendas, por ejemplo, se están construyendo ya físicamente en el medio rural. Sí sabemos las que se han iniciado en Zaragoza. Lo mismo, esos datos concretos, los mismos datos que les faltan a muchos alcaldes que han ido con su suelo, con su proyecto para vivienda pública al Gobierno de Aragón y siguen esperando a un turno que no les llega. Nos faltan realidades sobre si se va a llevar la política de vivienda al medio rural. Lo hemos dicho en nuestras Cortes, la política de vivienda pública de alquiler, la vivienda protegida y la rehabilitación de viviendas en el mundo rural son herramientas imprescindibles contra la despoblación y que se debe evitar con la promoción simultánea o previa el efecto de succión que puede darse con la dotación de viviendas solo en las grandes ciudades. Sabe perfectamente que muchos ayuntamientos no pueden afrontar la política de vivienda ellos solos, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, que no les llega para poner su parte en esa financiación para construir vivienda. Por eso le propongo un plan de vivienda muy sencillo, absolutamente sencillo, en que en cada núcleo pequeño de población el Gobierno de Aragón construya al menos 4 viviendas, que las construya directamente al 100% desde Suelo y Vivienda de Aragón para descargar a los ayuntamientos de esa responsabilidad y todos tengan la posibilidad de ofertar vivienda pública en alquiler para las necesidades que existen. Y en agricultura y ganadería y las industrias agroalimentarias queremos recalcar que no solo son un sector económico sustancial para la economía de Aragón, sino que son estas economías familiares y los pequeños y medianos agricultores son la estructura básica de utilización del territorio y, por lo tanto, la base del poblamiento rural y del equilibrio territorial.
Le solicitamos, por ello, que diseñe y aplique una política agraria autonómica para las pequeñas y medianas explotaciones que frene su abandono, que trabaje por revertir el anuncio de la Comisión Europea sobre las intenciones de la modificación de la PAC, que reduce severamente los ingresos de los agricultores, y que eso lo haga con consenso social y político para defender esta necesidad de no recortar la PAC. Que trabaje también en modernizarla. Hay que finalizar con los derechos históricos. Se debe cobrar la PAC por quienes realmente son agricultores productivos, aunque sea a tiempo parcial, pero no por quienes especulan con la agricultura. Y se comprometa a la simplificación administrativa que facilite la vida a los agricultores y especialmente a los jóvenes que se incorporan, así como también ofrecer los servicios de personal técnico en las OCAs en todas las comarcas, con todas las oficinas abiertas y el personal a disposición de los profesionales. Es necesario también impulsar un banco de tierra y un banco de explotaciones en situación de cierre. Es necesario facilitar la llegada de los jóvenes agricultores. Es necesario modernizar los regadíos tradicionales. Aplique la ley de la cadena alimentaria y garantice la participación. Y por finalizar, luego espero poder trasladarle alguna cuestión sobre financiación en el turno de réplica. Para terminar, quería indicarle que no sabe que nosotros, señor Azcón, somos dialogantes, pero también me gustaría que no se confunda la buena fe con la ingenuidad. Nosotros estamos en el mismo sitio de siempre. Queremos un Aragón más solidario, un territorio más vertebrado para todos. Queremos que vivas donde vivas tengas los mismos derechos y los mismos servicios. Es sencillo decirlo, pero para cumplirlo hacen falta de verdad políticas activas, compromiso real. Y eso ayer, en su discurso, no nos pareció verlo. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Presidente, señor Guitarte, quiero agradecerle el que haya dicho luces y sombras. Es decir,